los Derechos Humanos presenta una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo, creo que fue el 300 del Código Civil del Estado de Jalisco, y entonces lo que resulta es que en enero de este año, perdón, no fue el año pasado, fue este año, en enero de este año resuelve que efectivamente el artículo 260 del Código Civil de Jalisco es inconstitucional y que entonces en el estado de Jalisco se tiene que permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora sí que ahí sí le tuvo que ir a decir la Corte a la legislatura que se había equivocado, que había hecho una legislación discriminatoria y le dio un plazo para modificar. Eso sucedió en enero, todavía no reforman su legislación, pero el día de hoy ya se celebran matrimonios entre personas del mismo sexo en Jalisco sin mayor problema. Tardaron unos 3 meses en hacer los nuevos formatos del registro civil, pero ya se pueden casar las parejas del mismo sexo en Jalisco. ¿Y por qué les digo que eso mismo le va a pasar a Puebla? Porque copiaron exactamente el modelo de Jalisco. Quisieron verse muy progresistas en los derechos de niñas, niños y adolescentes, y entonces dijeron: vamos a reformar el Código Civil. Déjenme recordar qué artículo, ustedes recuerdan el artículo 300, aquí sí es. Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, lo modifican y dicen los hombres y las mujeres se pueden casar cuando son mayores de 18 años. Nuevamente lo verifica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, trae una copia de la demanda, presenta una demanda de acción de inconstitucionalidad el 27 de abril del 2006, ya ha sido turnada al ministro Eduardo Medina Mora el mismo mes, 4 días después, y yo les puedo asegurar que de acuerdo a cómo van todo el desahogo de la acción de inconstitucionalidad, en Puebla este año las parejas del mismo sexo se podrán casar en cuanto declaren inconstitucional el artículo 300 del Código Civil para el Estado de Puebla. Por eso les quiero decir que podrá haber toda una discusión y todo un rechazo de grupos, de iglesias, de personas que estén en contra del matrimonio igualitario. Y yo lo diría como muy sencillo: pues si no le gusta el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pues usted no se case. Deje que las personas lo hagan, usted no, pero las personas sí. Es decir, respete y garantice. Y como autoridades tenemos que garantizarlo, ¿no? Pues pasar al siguiente paso. Bien, me gusta esta frase de Barack Obama: pese a los progresos reales que hemos hecho, todo este recorrido que les he dado en cuanto al tema, pues todavía hay leyes que cambiar y corazones que abrir. Muchísimas gracias. Muchas gracias Nadia por esta conferencia y por abrirnos los ojos y tratar también de abrirnos el corazón, como bien lo dice esta frase que acabas de pronunciar. Si bien es un corazón jurídico, sabemos que el corazón jurídico es difícil de abrir, pero realmente hay que abrirlo con la lógica y hay que abrirlo también abierto a la modernidad. Así que, pues bueno, nuestro siguiente paso es darles a ustedes el micrófono para las preguntas que deseen formular. Les voy a pedir si formulamos las preguntas en bloque y también en bloque vengan las respuestas. Así que quienes deseen hacer una pregunta pueden alzar la mano. A ver, por favor, ahí quién está. Buenas tardes, soy Marco Antonio Moreno del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, y actualmente junto con Matrimonio Igualitario con Alexa Lipos estamos haciendo la cosa en Puebla, ¿no? Yo tengo algunas dudas que no se han como logrado abordar, y ahora sí que se abre el corazón de la Corte, porque también es un corazón de repente medio frío. Digamos,
se cuestionó mucho sobre el imperio que pudiera tener la Corte en la revisión de la sede de los legislativos estatales, y que eso todavía no le queda muy bien claro a los congresos locales, ¿no? Se siguen pretextando estas cuestiones de la autonomía del legislador como si fuera una libertad absoluta, porque los absolutos se manejan en la política, y negando y cerrando, digamos, la posibilidad a este tipo de situaciones. En tu opinión, ¿cuál sería el criterio orientador? Si es atender al criterio que ya generó la Corte, o criterios que también están en jurisprudencia sobre la autonomía del legislador, y si tuviesen que acatar esta resolución de esta sentencia de la acción de constitucionalidad que va a caer, ¿no? que aparece que es lo último que tiene que pasar para que pueda suceder algo. Porque, por ejemplo, hace 2 semanas cayó una sentencia de un amparo colectivo por aplicación de la norma de 30 personas aquí en Puebla, en donde la ratio de Cendis se declara por parte de la primera sala de la Corte que es inconstitucional, se le notifica al Congreso y aún así no mueven un dedo, ¿no? O sea, por puro control difuso de constitucionalidad, es decir, creo que por pura legalidad, ¿no? Ya como yéndonos a la vez del primer semestre de la carrera de Derecho, tendría que haberlo hecho hace mucho tiempo, pues, ¿no? Y hace muchos años. Pero siguen pretextando como ese tipo de cosas. O sea, en Jalisco pasa en Chihuahua y se conforma una cosa ahí especial de la familia. ¿Como cuánto tiempo tendría que pasar o cuál tendría que ser un tiempo adecuado para que el Congreso responda, por ejemplo, a este tipo de resoluciones por parte de la Corte, ya sea por una cuestión que si bien no es obligatoria, sí la refiere, o cuando ya es obligatoria una sentencia directa, ¿no? Porque nos queda como mucho estas dudas, porque finalmente también es el juego está bien, entendemos que el Congreso necesita su pretexto. Perdón, señor obispo, ya no pudimos hacer más. Llegó la sentencia de la Corte, tengo las manos de la sociedad civil para darles el pretexto. Porque así funciona. Híjole, qué triste, pero así funciona. Y lo otro es una pregunta como muy técnica de procedimiento. La semana pasada se dio un revés a la admisibilidad de las acciones de amparos directos por autoaplicación de la norma. Se fija un criterio nuevo y eso, digamos, un poco desde lo que es la ley de amparo y estos amparos colectivos que se han venido moviendo desde la población LGBT, nos han llevado a tener que presentar desistimientos de la demanda porque tenemos miedo de correr el riesgo de que nos digan que no. Y esto se ha interpretado por los grupos conservadores y de derecha, decir, ya ven cómo no tienen razón y toda la bola de bobadas que dicen porque no saben interpretar. ¿Por qué sucedió esto? O sea, ¿por qué de repente si sí se vienen admitiendo los amparos por autoaplicación por la norma, o sea, por la pura vigencia de la norma, de repente ya dicen no? Es decir, yo entiendo que son posturas de los propios ministros y ministras, y que hay nuevas ministras, ¿no? Y nuevos ministros, pero sí es como tan válido cambiar un criterio, sobre todo acceso, cuando ya había habido resultados en materia constitucional sobre esa condición de admisibilidad. Bueno, lo pregunto porque es como parte de la historia también acá y creo que tiene que ver con todos los intereses difusos y colectivos que se pueden presentar a través de la nueva legislación. Por favor, de este lado, el micrófono. Ok, buenas tardes. Mi pregunta es muy básica, se refiere, sí entiendo completamente la exposición en cuanto a la necesidad del matrimonio igualitario, pero sí me causa ruido que si ya existe, por ejemplo, la posibilidad de sociedades de convivencia en el Distrito Federal, ¿cuál sería la diferencia entre esta necesidad del matrimonio igualitario y las sociedades de convivencia? Esa sería mi pregunta básica, porque pues bueno, entiendo que nos refiere que de alguna manera a través del matrimonio se pues defienden los derechos de familia que pueden derivarse, ¿no? de esta unión entre personas del mismo sexo, pero pues entonces jurídicamente hablando, ¿por qué las sociedades de convivencia no son útiles? Esa sería mi pregunta. ¿Me dice su nombre? Nadia Ortiz. Ok, gracias. Al lado de Marco también.
Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Reyes, de la Asociación Civil Desarrollo Social Ciudadano. La pregunta es básica, simple y muy directa. ¿Qué va a pasar con los derechos de los niños en este tipo de sociedades de convivencia, o llamémosle como les llamemos? Porque en días anteriores vi en redes sociales acerca de una noticia que posiblemente sea amarillista, pero hablaba de que una pareja de hombres habían violado a su hijo. Entonces esto causa mucha indignación, por lo menos de mi parte, porque sí urge ver qué es lo que va a pasar con los derechos de los niños y qué va a pasar para castigar a este tipo de personas. Sabemos que, como lo decía aquí el compañero, los legisladores se vuelven en un momento determinado gestores con fuero, no hacen su trabajo, les interesa más hacer gestión con fuero que lo que marca la Constitución, que es legislar para que nosotros tengamos una mejor vida, una mejor calidad de vida. ¿Sí? Entonces, este sería más o menos la pregunta. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Aquí adelante, por favor. Hola, buenos días. Mi pregunta va referente que el 9 de junio de este año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que en la Carta de Derechos Humanos no existía la figura de matrimonio igualitario. ¿Qué implica para todas las legislaciones que quieren aplicar este derecho, ¿no? Porque para mí es muy válido este derecho. Entonces, ¿qué implica? ¿Perdón, tu nombre? Patricia. Gracias. Bien, adelante, por favor. Muy bien, gracias. Bien, pues es un gusto saludarte, Marco. Tenía como el rato que no nos veíamos. Marco es un compañero de lucha de hace muchos años. Y justo en el recorrido de esta lucha te voy a contestar tus dos preguntas. La primera es, ¿por qué la Corte no obliga a los congresos de los estados y por qué los congresos de los estados no acatan las resoluciones, ¿no? Tú recordarás una lucha que también tuvimos hace muchos años y que seguimos teniendo con el tema del derecho a decidir de las mujeres, ¿no? Acción de inconstitucionalidad cuando se despenalizó a plazos el aborto en la Ciudad de México. Lo que determinó la Corte en aquel momento es que los congresos de los estados tienen autonomía y libertad de legislar en su propia competencia, ¿no? Es decir, la Corte no puede ordenarle a los congresos de los estados, porque los congresos de los estados son libres y autónomos en determinar sobre qué legislan y sobre qué no legislan. De repente le dicen a la Corte que se vuelve en la nueva legisladora, ¿no? Porque al declarar inconstitucionalidad una norma, lo que hacen es que están como corrigiendo la plana y diciendo, ahora tienes que legislar en este sentido. Y pasa mucho como parte de la reparación del daño, porque sabemos que los congresos de los estados les dices, esta es la resolución, pero la archivan y no pasa nada. Pueden pasar sesiones y sesiones, periodos ordinarios, extraordinarios de los congresos y no sucede nada. Últimamente lo que ha determinado la Corte es, si yo digo que se tiene que reformar determinada norma que he declarado inconstitucional, le digo que no le otorgo un plazo como hace el Congreso Federal, sino lo que hago es decirle, por lo menos en su siguiente periodo ordinario tendrá que hacer este trabajo. Usted ya sabe si es el 22 de junio, el 30 de octubre, pero antes de que termine su periodo ordinario lo tiene que hacer, ¿no? Si no lo hace, entonces las partes interesadas presentan una inejecución de sentencia, entonces viene ya una observación por parte de él. ¿Qué sucede con la jurisprudencia? Recordando nuestras clases de primer semestre de Derecho. Con la jurisprudencia lo que sucede es que es una fuente de derecho, ¿no? Hace ley al final de cuentas y se tiene que obedecer. Una jurisprudencia se publica y se vuelve obligatoria para los jueces federales y locales del país, ¿no? Y en ocasiones se ha vuelto referente para tribunales internacionales o para otros tribunales constitucionales. Es decir,
si yo conociera todas las normas, las aplicaría, ¿no? Pero obliga, ojo, a los tribunales, no obliga a los congresos. Sí, los congresos están en falta y no han querido hacer estas reformas, argumentando que tienen otros temas prioritarios que atender y que este es secundario, ¿no? ¿Qué hacemos cuando qué hacen las organizaciones de la sociedad civil, o qué hago yo cuando son organizaciones de sociedad civil? Organizar estrategias como Alex Ali, como tú lo hacen. Es decir, no podemos desde la Corte obligar a los congresos de los estados que legislen en una determinada materia. Sí le inaplico normas, pero no lo puedo obligar, ¿no? Y sí le puedo dar un plazo cuando inaplico normas para que lo haga, pero en el caso de la jurisprudencia se entiende que la tendrán que cumplir los tribunales federales y los tribunales locales. Ahora, con respecto al control de legalidad, a los amparos y la autoaplicación, pues sí, como bien lo dices, las ministras y los ministros cambian de opinión en las contradicciones de tesis y en las interpretaciones que hacen. Un día hacen una revisión y aunque hace 5 años o hace 6 meses hayan dicho una cosa, vuelven a cambiar de opinión y el sentido de los votos es distinta. Y esa es la historia de las sentencias de la Corte, ¿no? Hoy puedo decir algo sobre la autodeterminación de los pueblos, de las personas indígenas, a un pueblo, una comunidad, a un origen étnico, y mañana dicen otra cosa. Te puedo decir que hoy dicen algo sobre el derecho a la consulta y mañana dicen otra. Es decir, es muy cambiante la opinión. ¿Por qué? Pues porque es un órgano colegiado, son 11 personas que tienen un mundo distinto, una visión distinta, y por eso cambia. Sin embargo, el tema de la autoaplicación no deja de ser una preocupación, y efectivamente también nos acaba de suceder hace poco con un amparo en Mérida por la autoaplicación, que el juez de distrito no, las reglas han cambiado y entonces por la autoaplicación no. Llegó al ridículo de decir, las personas no demostraron que eran homosexuales. Sí, así lo resuelven. Evidentemente, aparte de que es todo un lenguaje discriminatorio, la argumentación jurídica, que en Mérida le preguntamos, cuando se presentó la revisión ante el colegiado, le dijimos al juez, pues que nos diga cuáles son las pruebas que hacen demostrar que una persona es homosexual, porque seguramente el juez lo debe de saber, ¿no? Si tan seguro está que existe esa prueba, pues debe de saber cómo es esa prueba. El punto es, algunos jueces de distrito tienen como fuertes resistencias también a los temas, ¿no? Y no tiene que ver con un tema de objeción de conciencia, tiene que ver con un tema de desconocimiento de la aplicación del derecho. Cuando pasa esto, pues a lo que tienes que recurrir es al tribunal colegiado y pues también como llamar la atención de que eso está sucediendo, ¿no? Tenemos entendido que al menos en este tema está sucediendo, y entonces se está haciendo el trabajo desde la dirección en la que trabajo de llamar a los tribunales colegiados y decirles, miren, existe un documento, seguramente tú lo conoces, el resto se los presento, el protocolo de actuación para quienes imparten justicia cuando se involucra la orientación sexual y la identidad de género. Si usted tiene dudas, consúltelo. Si sigue teniendo dudas, llámenos y le decimos cómo es el trabajo, ¿no? Aquí está la jurisprudencia y esa la tiene que aplicar. Ahí sí podemos pedir que aplique la jurisprudencia, ¿no? Te digo, sabemos que sucede con los jueces de distrito, pero eso no tiene que suceder con los tribunales colegiados. Y si lo advertimos, pues entonces ya hay una serie de secretarios de estudio y cuenta que están haciendo las facultades de atracción para resolver, que eso es como, espero que tanto al equipo le sirva como al resto de la población, porque sabemos que sucede. Nadia, la diferencia en la necesidad entre sociedades de convivencia y matrimonios igualitarios. Yo te platiqué una realidad de cómo llamarle de distinta manera genera discriminación y hace que existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ciudadanos que pueden gozar de todos sus derechos y ciudadanos que pueden gozar con sus derechos parcialmente, cuando eso no tendría que ser. Mi otro argumento para decirte por qué no debe dejarse de llamar matrimonio y tampoco deben de dejar de existir las sociedades de convivencia o el pacto civil de solidaridad, o como se llame, pues porque lo que yo te conté también es que existe una composición familiar muy diversa
Y si es mi derecho formar o no formar una familia, entonces yo también puedo decidir si me quiero casar o no me quiero casar, si me quiero unir libremente, si quiero formar concubinato o si quiero formar sociedad de convivencia. Algo que se me olvidó decirles es que la sociedad de convivencia, pacto civil de solidaridad, cualquiera de esas otras figuras, no es exclusivamente para personas homosexuales, es para todas las personas. Y yo te podría decir, en el 2006, cuando llegaron las primeras parejas a firmar sociedad de convivencia, no eran parejas homosexuales, eran un grupo de viejitas que vivían juntas y que se cuidaban mutuamente y que unían sus pensiones para que les alcanzara para pagar la renta y sostenerse, y obtenían las medicinas del Seguro Social y las compartían. Entonces decían, claro, si la sociedad de convivencia permite que acceda a su pensión, que acceda a la pensión alimenticia, que pueda acceder a su casa en la que estoy viviendo y le hice reparaciones, firmemos sociedad de convivencia, porque ellas dos no se podían casar, pero sí podían hacer un pacto de convivencia en el cual tuvieran derechos. Así llegaron personas, estudiantes que vivían bajo el mismo techo y que uno tenía su familia en un poblado alejado de Oaxaca y otro en un poblado alejado de Sonora, por ejemplo, ¿no? Y firmaban sociedad de convivencia. Empresarios que decían, híjole, si firmamos una sociedad, los impuestos nos van a caer encima, firmemos pacto de sociedad de convivencia, y entonces nuestro patrimonio, que es bien común o es en común, lo vamos a tener ahí, y firmamos sociedad de convivencia. Y así conozco varios empresarios que firmaron sociedad de convivencia, incluso para que los impuestos no les impactaran, para que vean que además la realidad social de las familias tiene un fin económico, ¿no? Como te llames y como la estructures. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una baraja de opciones y me dices mañana ¿qué quieres hacer? Pues yo puedo decidir precisamente de estas opciones, que puedo firmar pacto de convivencia porque me quiero casar, ¿no? Que sí se ha visto, porque las realidades también nos demuestran, Marco acaba de decir realidades de lo que sucede con respecto a los amparos, a pesar de que se han ganado los amparos, que cuando intentas que las personas lo entiendan y te lo garanticen, no es tan real. Entonces, hoy hay en la Corte un amparo de una mujer que fue de las primeras parejas homosexuales que firmó sociedad de convivencia. Se muere su pareja, la tenía asegurada en el Seguro Social, va y le dice, firmé sociedad de convivencia, aquí está mi documento, quiero acceder a la pensión por viudez, y le dice, híjole, ¿qué cree? Que solo matrimonio o solo concubinato. Vaya a que le den su constancia de concubinato y regresa. Es un papel legal que se expidió por el registro civil, que fue válido, que cumplió con todas las solemnidades, y le dicen en el Seguro Social que no puede acceder porque eso no es familia, y que entonces regrese con otro documento cuando la pareja ya se le murió. ¿Qué sucedió entonces? Que vimos que el matrimonio, a final de cuentas, jurídicamente tiene mayor protección que cualquier otra figura, y por eso es que se luchó por matrimonio, porque entonces si le dicen, es que solo las personas casadas, pues entonces aquí están las personas casadas. Pero en esta composición de los derechos yo puedo elegir qué es lo que quiero, si quiero o no formar una familia y cómo la quiero formar. Ese es el tema inmerso ahí, por eso lo hablo en dos sentidos. Víctor, ¿qué sucede con los derechos de los niños? Afortunadamente los derechos de la niñez y de la adolescencia con estos temas no se trastocan, ¿no? Efectivamente también dicen, bueno, la adopción no debería de ser permitida. Pues qué mejor que los niños y niñas que no tienen un hogar puedan pertenecer a alguno donde les van a dar amor. ¿Y qué sucede con respecto hacia la violencia hacia los niños y particularmente el abuso sexual? Quizá es un caso de muchos tantos que suceden en este país. El 70% de niñas y niños en nuestro país son violentados y abusados sexualmente.
el 90% de esos niños y niñas que son violentados sexualmente son violentados en sus casas. Y lo mismo da que sea una familia heterosexual, compuesta o como sea, sucede. Nos preocupamos por lo que puede suceder con los niños en hogares homoparentales, pero jamás volteamos a ver la realidad que viven miles de niños en hogares heteroparentales. No los protegemos de ninguna manera, y hay un discurso muy fuerte que dice que si los niños crecen en hogares homoparentales, entonces van a ser homosexuales. No. Yo crecí en un hogar heterosexual y no soy heterosexual, entonces no se aprende. La otra es, tenemos que aprender a atender todos estos casos y entender que las familias, cuando deciden adoptar, lo deciden por amor y por decisión. Y así quisiéramos que todas las niñas y los niños nacieran en este país por amor y por decisión. Haya mujeres a las que no les preguntan si quieren ser madres y son madres. Y lo decía también en el desarrollo de la conferencia, lo que pasa en México es que hay una ausencia de educación en sexualidades, que tendríamos que avanzar sobre ello. Patricia, efectivamente el tema matrimonio igualitario no existe. El concepto es matrimonio como tal. Matrimonio para las personas. Hemos decidido llamarlo matrimonio igualitario para diferenciarlo del matrimonio que ya existía por años, desde la figura romana hasta nuestros días, para garantizar la igualdad entre las personas. La Corte Europea lo dijo muy bien, existe el concepto de matrimonio igualitario, el matrimonio es para todas las personas. ¿Qué fue lo que hizo esa resolución? Reivindicar los derechos para todas las personas, sin necesidad de decir que es igual para todos y todas. Muy bien, muchas gracias. Antes de finalizar, quisiéramos también reconocer la presencia y la participación de servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Subinspectoría de Enlace y Proximidad y Corresponsabilidad Social de la Coordinación Estatal de la Policía Federal, del Sistema Municipal DIF de San Andrés Cholula, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, representante también de la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Asociación Estatal de Padres de Familia, la Asociación Alianza Ciudadana AC, Voluntades Libres AC, Fundación Vivir con Luz y Libertad Mauleón AC, Casa Cálida AC, Defensa Puebla AC y el Grupo de Apoyo a Mujeres Oncológicas GAMO AC. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Gracias. Muchas gracias por tu participación, la ponencia que has tenido a bien dictarnos esta tarde. En nombre del presidente de la comisión y de todos los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos, que estamos también muy imbuidos e interesados en temas de equidad de género, de igualdad y sobre todo del reconocimiento de la dignidad de las personas, nos ha sido muy nutritiva esta plática. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por su participación. Nada más para terminar, me voy a permitir, en nombre del presidente Adolfo López Vadillo, entregar un reconocimiento a nuestra ponente. Señor Pop, dice: la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla otorga el presente reconocimiento a la licenciada Nadia Sierra Campos por su conferencia magistral El matrimonio como derecho humano en el ciclo de conferencias Actualidad en Derechos Humanos, Puebla, 16 de junio de 2016, firmado por el maestro en Derecho Adolfo López Vadillo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Nadia, es para ti este reconocimiento. Gracias a todos por su presencia y en próximas fechas estaremos